A partir de la gramática independiente del contexto, del lenguaje del ejemplo, A a la n, B a la n, tal que n es mayor o igual que 1, y que determina el valor de n, y utilizando JFlap, vamos a construir la tabla SLR1 mediante la opción correspondiente del menú Input. JFlap agrega automáticamente una nueva regla a la gramática. La regla S' deriva a S. Entonces tenemos una nueva variable de inicio S', que no aparece en el lado derecho de ninguna de las reglas de producción de la gramática. Al elegir la opción Do All, JFlap define los conjuntos primero y siguiente. Primero es el conjunto de los terminales que encuentra primero en el lado derecho de las reglas, en este caso A. El conjunto siguiente del no terminal S, del único no terminal que tiene esta gramática, incluye los terminales que pueden seguir inmediatamente a S en las reglas de producción de la gramática. En nuestro ejemplo B, y el símbolo especial que significa fin de cadena, ya que no hay símbolos terminales y no terminales que sigan al no terminal S en esta regla. A continuación, JFlap define el autómata finito determinista. Cada estado tendrá una etiqueta con producciones marcadas. Todos los elementos de un estado se denominan conjunto de elementos. El marcador es un punto. Los símbolos a la izquierda del marcador en un elemento ya están cargados en la pila de análisis y los símbolos a la derecha del marcador aún deben insertarse en la pila de análisis. En el estado Q0, dado que el marcador está delante de un no terminal S, todas las producciones de S deben agregarse al conjunto de elementos del estado Q0. En esta gramática se agregan las producciones. S deriva a SB y S deriva a AB. Desde el estado inicial Q0 hay dos transiciones posibles. Una es con el no terminal S y la otra es con el terminal A, ya que esos símbolos vienen inmediatamente después del marcador en el conjunto de elementos. Al transicionar desde el estado Q0 mediante el no terminal S al estado Q1, esto significa que S se inserta en la pila de análisis en el proceso de SLR. El no terminal S ya no está detrás del marcador, ahora está en el lado izquierdo del marcador. Y dado que no quedan símbolos no terminales o terminales en el lado derecho del marcador, no hay transición desde el nuevo estado. Un estado es estado final si uno de sus elementos tiene el marcador como último símbolo en el lado derecho de la regla de producción. Y es lo que ocurre en este caso en Q1, en Q4 y en Q5. Al transicionar a Q2 mediante el terminal A, el marcador en la regla S deriva a B y S deriva a ASB pasó del lado derecho de A. Y como en esta regla el marcador quedó a la izquierda del no terminal S, se deben agregar las dos reglas de ese no terminal de la gramática en el conjunto de elementos del estado Q2.
Entonces agregamos esta regla y esta regla. Desde el estado Q2 hay 3 transiciones posibles. Una es con el no terminal S a Q3. La otra es con el terminal A Q2. Y la otra es con el terminal B a Q4. Ya que esos símbolos vienen inmediatamente después del marcador en estas reglas pertenecientes al conjunto de elementos del estado Q2. Al transicionar desde Q2 mediante el no terminal S a Q3, el marcador pasó a la derecha del no terminal S y quedó a la izquierda del terminal B, por lo que desde Q3 se tiene una transición mediante B al estado Q5. Como en este estado el marcador quedó en el extremo derecho de la regla, ese estado es final y no hay transiciones desde este estado. Y de esta manera JFLAP obtiene el autómata finito determinista. JFLAP utiliza el autómata finito determinista para crear la tabla de análisis. Las columnas de la tabla se etiquetan con los símbolos terminales y no terminales de la gramática y el símbolo de fin de cadena. En este caso, los símbolos A, B y S. Las filas de la tabla se etiquetan con el nombre de los estados. En este caso, de 0 a 5, correspondiente a los estados desde Q0 a Q5. Cada transición en el autómata finito determinista da como resultado sustitución para un terminal o una entrada de ir a para un no terminal. Cada regla marcada con el marcador en el extremo derecho que se encuentra en los estados finales es una regla de reducción. Ahora es el momento de completar las entradas en la tabla de análisis sintáctico. En la fila 0, que corresponde al estado Q0, desde el estado Q0 hay 2 transiciones que dan como resultado 2 operaciones. La transición en S se relaciona con ir al estado 1. La transición en A se relaciona con sustituir el terminal A y pasar al estado 2. Por lo tanto, en la fila 0 de la tabla de análisis, JFLAP coloca la operación S2, que significa sustituir y pasar a la fila 2, en la celda correspondiente a la columna del terminal A. Y coloca 1, que significa simplemente ir al estado 1, en la columna correspondiente al no terminal S. En el siguiente paso, completa la tabla de análisis sintáctico para el estado 1, que corresponde a la fila 1. Cuando se llega al estado 1, termina el análisis, ya que el no terminal S se extrae de la pila. Entonces, en el estado 1, se debería aceptar la cadena. Se completa la entrada escribiendo ACC, que significa aceptado, en la columna correspondiente al símbolo especial de fin de cadena, lo que implica que no quedan símbolos por procesar. El siguiente paso es completar la tabla de análisis sintáctico para el estado que corresponde a la fila 2. La transición en A se relaciona con sustituir el terminal A y pasar a la fila 2, estado Q2. La transición en B se relaciona con sustituir el terminal B
y pasar al estado 4. Fila 4, el estado Q4. La transición en S se relaciona con ir al estado 3. Dado que Q4 es un estado final, tiene una regla de reducción. Una regla con el marcador en el extremo derecho del lado derecho de la regla. La regla de reducción es S deriva en AB y numerada en JFLAP como la regla número 2, porque JFLAP numera las reglas desde 0. JFLAP pone esta regla de reducción R2 en la fila 4 en las columnas para todos los símbolos que figuran en el conjunto siguiente, que son B y el símbolo especial de fin de cadena. R2 significa reducir aplicando la regla 2. En la fila correspondiente al estado 3, la única transición con B se relaciona con sustituir el terminal B y pasar al estado 5, fila 5. Debido a que el estado Q5 es final, tiene una regla de reducción, una regla con el marcador en el extremo derecho del lado derecho de la regla. La regla de reducción es S deriva en A en CB y numerada en JFLAP como la regla número 1. JFLAP pone esta regla de reducción R1 en la fila 5 en las columnas para todos los símbolos que figuran en el conjunto siguiente, que en este caso son B y el símbolo especial de fin de cadena. R1 significa reducir aplicando la regla 1. Entonces, hay 4 operaciones que se usan para completar la tabla de análisis. S, que significa sustituir, R, que significa reducir, seguidas ambas del número de fila destino para el caso de sustituir y para el caso de reducir el número de fila, el número de regla de producción de la gramática. AC significa aceptar y solo un número de fila de destino para indicar la transición irá usando no terminales. Para el analizador SLR1, que además de reconocer el lenguaje A a la N, B a la N, tal que N es mayor o igual que 1, y calcular el valor de N, vamos a ingresar una secuencia de entrada. Para eso hacemos clic en Parse, en la cinta de entrada, escribimos la secuencia de entrada que vamos a analizar. Recordemos que para este ejemplo, cada vez que se ejecuta una reducción, se deberá incrementar el contador de pares AB. Seleccionamos Inicio y JFLAP automáticamente agrega a la secuencia de entrada el símbolo especial de fin de cadena en la cinta que muestra el resto de secuencia de entrada que falta procesar. Los estados del autómata finito se consideran símbolos especiales que se van cargando en la pila del autómata de pila en forma conjunta con el símbolo de la parte derecha de la regla para la transición correspondiente al autómata finito, comenzando con el estado inicial del autómata finito en la pila. El estado inicial 0 del autómata finito está cargado en la pila. Estamos en el estado 0 y de la cinta de entrada se va a leer A. Al presionar Step, en la pila se cargó la secuencia A2. La secuencia cargada en la pila nos indica que se transicionó del estado 0 al estado 2 al leer A de la cinta de entrada. También se observa
que la operación que se aplicó aparece resaltada en la tabla de análisis en la celda intersección de la columna correspondiente al símbolo que se leyó en la cinta de entrada, en este caso A, y la fila correspondiente al estado, en este caso 0. La operación S2 significa sustituir y transicionar al estado 2. Aparece un nodo con la etiqueta A en el panel del árbol, por lo que se elimina esta A de la cinta de entrada restante. Estamos en el estado 2 y de la cinta de entrada se va a leer la siguiente A. Al presionar Step, en la pila se agrega la secuencia A2 y de esta manera se indica que en el autómata finito se pasó del estado 2 a él mismo al leer A de la cinta de entrada. En la tabla de análisis aparece la operación S2 en la celda correspondiente a la fila 2, columna A. Esta operación significa sustituir e ir a la fila 2. Aparece otro nodo en el panel del árbol con la etiqueta A, de manera tal que se elimina esa A de la cinta de entrada restante. En la cinta de entrada aún falta leer la secuencia BB. En la pila observamos que tenemos la secuencia AA, aparte de los símbolos especiales correspondientes a los estados del autómata finito. Estamos en el estado 2 y de la cinta de entrada vamos a leer B. Al presionar Step, en la pila se cargó la secuencia B4 y se indica que se transicionó en el autómata finito del estado 2 al estado 4 al leer B de la cinta de entrada. En la tabla de análisis correspondiente a la celda intersección de la fila 2, columna B, aparece la operación S4, que significa sustituir e ir a la fila 4. En el panel del árbol aparece un nodo con la etiqueta B, de manera tal que se elimina el B, SB de la cinta de entrada restante. Observamos que en la pila nos queda la secuencia AAB, además de los símbolos especiales correspondientes a los estados del autómata finito. La secuencia AB aparece en el lado derecho de esta regla de producción. Estamos en el estado 4 y a continuación de la cinta de entrada se va a leer el símbolo B. Al presionar Step, en la tabla de análisis para la fila 4, columna B, aparece la operación R2, lo que significa reducción aplicando la regla 2 de la gramática. JFLAP numera las reglas desde 0. Descargó de la pila la secuencia AB con los símbolos auxiliares correspondientes a los estados. Y en la pila quedó la secuencia 0A2. Al presionar Step nuevamente, carga en la pila el no terminal que aparece a la izquierda de la regla que utilizó en la reducción. En este caso es a continuación de 2. Por lo tanto, en la tabla, en la fila 2, columna S, aparece ir a 3. Nos indica ir a 3. En la pila se cargó la secuencia S3 y aparece un nodo del árbol con la etiqueta del no terminal que se usó para la reducción. En este caso S. En el caso del contador, se va a incrementar
en este caso A1, y es el primer par de AB que cuenta. Esto ocurre al aplicar la primera reducción. La pila indica que se transicionó del estado 2 al estado 3 en el autómata finito mediante S. Aún falta leer B de la cinta de entrada. Estamos en el estado 3. Al presionar Step en el estado 3, se lee B. La tabla indica la operación S5, es decir, realizar una sustitución e ir a la fila 5. En la pila se carga la secuencia B5, significa que se transicionó en el autómata finito del estado 3 al estado 5 al leer B de la cinta de entrada. Observamos que en la pila tenemos cargada la secuencia ASB, además de los símbolos especiales correspondientes a los estados del autómata finito. La secuencia cargada en la pila ASB figura del lado derecho en esta regla de producción. Y solo queda el símbolo de fin de cadena para leer en la cinta de entrada restante. Al presionar Step, la tabla indica para la fila 5, columna correspondiente al símbolo de fin de cadena, la operación R1, es decir, realizar una reducción aplicando la regla 1 de la gramática. Entonces, reemplaza la secuencia de símbolos de la pila ASB por S. La pila ahora contiene solamente el estado inicial del autómata finito. Al presionar Step, va a cargar en la pila el no terminal que figura a la izquierda de la regla que utilizó para llevar a cabo la reducción. En este caso es la pila indica entonces leer S desde el estado 0. Entonces, la tabla de análisis muestra para la fila 0, columna S, ir a 1. Cargó en la pila el símbolo auxiliar 1, que es el estado 1 del autómata finito en la pila. Aparece en el árbol el nodo con la etiqueta S, que es el no terminal que se usó en la reducción en este caso. En el caso del contador, el valor ahora es 2 y es el segundo par de AB que cuenta. Esto ocurre al aplicar la segunda reducción. En el siguiente paso, en el estado 1, deberá leer de la cinta de entrada restante el símbolo de fin de cadena. Al presionar Step, la tabla muestra para la columna correspondiente al símbolo de fin de cadena, en la fila 1, la leyenda ACC, que significa aceptar. Y la pila tiene cargado S a continuación del símbolo inicial del autómata finito. En el caso del contador, el valor es 2, porque efectivamente N para esta secuencia de entrada es 2. Observamos que el análisis aplicado en este caso es ascendente.